Una onda electromagnética. Vamos a construir un campo electromagnético simple que satisfaga las ecuaciones de Maxwell en el vacío. Supongamos que el campo eléctrico está dado por E0, el seno de Y menos BT en dirección Z. Es decir, el campo eléctrico es paralelo a Z y su intensidad solamente depende de Y y de T y del tiempo T. Análogamente tenemos un campo magnético igual a B0 por el seno de Y menos BT. En todo punto paralelo al eje X o, en otras palabras, en dirección X. Aquí E0, B0 y B son constantes. En la siguiente imagen podemos observar más claramente, visualizar justo la forma de nuestros campos. Sabemos que tanto el campo eléctrico como el campo magnético tienen una forma sinusoidal y justo aquí la vemos. El campo eléctrico tiene estas líneas, estas flechas un poquito más grises y el campo eléctrico también con una forma sinusoidal en las flechitas más oscuras. El campo eléctrico, como vimos en su ecuación, tiene la dirección Z y el campo magnético tiene una dirección en X, pero notemos que ambos se propagan en la dirección Y, como podemos ver aquí en el esquema. Esta, por supuesto, es una forma de visualizarlos, pero nosotros sabemos que estos dos campos van a ocupar todo el espacio, al menos el espacio en el que estamos trabajando. Ahora, de la forma de nuestras ecuaciones, y dado que nosotros sabemos que el tiempo se desplaza invariantemente hacia la derecha, podemos observar que tenemos una onda plana que se propaga con velocidad constante v en la dirección Y. Ahora vamos a demostrar que para ciertas condiciones este campo electromagnético satisface las ecuaciones de Maxwell. Comencemos primero por calcular la divergencia del campo eléctrico y la divergencia del campo magnético, que por su definición es igual a la suma de cada una de las componentes, la parcial con respecto de X de la componente X del campo eléctrico, la parcial con respecto de Y de la componente Y del campo eléctrico y con respecto de Z de su componente Z, y análogamente para el campo magnético. Podemos ver directamente de nuestra ecuación del campo eléctrico que no hay componente ni X ni Y, por lo tanto las primeras dos derivadas nos dan 0. Y la componente Z del campo eléctrico, que es la única que tenemos, no depende de Z, por lo tanto tenemos que esta divergencia es igual a 0. Análogamente para el campo magnético tenemos que no hay componente ni Z ni Y. Entonces estas dos partes, estas dos integrales nos dan 0 y la componente X del campo magnético la derivada con respecto de X, vemos que nos da 0 porque esta componente no depende de X, solo depende de Y. Así entonces ya hemos calculado la divergencia de ambos campos y ambas divergencias nos dan un valor nulo, es decir, 0. Para esta demostración también necesitamos calcular el rotacional del campo eléctrico y el del campo magnético. Vamos a comenzar con el campo eléctrico. Tenemos entonces que debemos calcular el determinante de la siguiente matriz. En el primer renglón tenemos las componentes X, Y y Z, más bien las direcciones. En el siguiente renglón las derivadas con respecto de cada una de las coordenadas y en el último, ahora sí, las componentes, en este caso del campo eléctrico. Tenemos entonces en la dirección X la parcial de la componente Z del campo eléctrico con respecto de Y menos la parcial de Z de la componente Y del campo eléctrico. Luego tenemos menos en dirección Y la parcial de la componente Z del campo eléctrico con respecto de X menos la componente X del campo eléctrico con respecto de Z, la derivada. Y finalmente, más en la dirección Z, la derivada con respecto de X de EY menos la derivada con respecto de Y de EX. Ahora, como podemos ver en el cuadro azul, el campo eléctrico no tiene una componente Y, por lo tanto esta parcial es 0, tampoco tiene una componente X, esta otra parcial es 0 y estas dos parciales son 0.
La única componente que tenemos es la z, pero el campo eléctrico solo depende de la variable y, es decir, la parcial con respecto de x me va a dar 0, por lo tanto esta otra parcial es 0. De esta forma tenemos que lo único que sobrevive es la parcial con respecto de y de la componente z del campo eléctrico en dirección x. Y al hacer la parcial, tenemos entonces que esto es igual a E0 por el coseno de y menos bt en dirección x. Ahora tenemos el coseno porque teníamos el seno y sacamos la parcial con respecto de una de sus variables que es y. Hacemos lo análogo, pero ahora con el campo magnético. Y por la simetría que tenemos no hace falta escribir el determinante, ya sabemos que vamos a obtener estas componentes análogas a las que obtuvimos con el campo eléctrico y directamente podemos ver que como el campo magnético solo tiene componente X, entonces la componente Z, la componente Y, la componente Z y la componente Y del campo magnético, todas esas partes nos van a dar igual a 0. Ahora, análogamente, nos quedó entonces la componente X y en un caso la parcial con respecto de Z y en otro la parcial con respecto de Y, pero el campo magnético solo depende de Y, por lo tanto, esta parcial también nos da 0. Así, la única parte que nos queda es menos la parcial con respecto de Y de la componente X del campo magnético en dirección Z. Y ahora hacemos la parcial. Y obtenemos que el rotacional del campo magnético es igual a menos B0 por el coseno de Y menos BT en dirección Z. También vamos a necesitar obtener las parciales del campo eléctrico y magnético con respecto del tiempo. En el caso del campo eléctrico, tenemos que la derivada del seno es el coseno y ahora nuestra variable para derivar es t, así que obtenemos un menos b que nos queda aquí multiplicando y nos queda E0 el coseno de y menos bt en dirección z. Hacemos lo análogo para el campo magnético y obtenemos que la parcial con respecto del tiempo del campo magnético es igual a menos la velocidad B0, el coseno de y, menos bt en dirección x. Ahora sí tenemos todo lo que necesitamos para nuestra demostración. Partiendo de una de las ecuaciones de Maxwell, la ecuación de Faraday-Henry-Lenz, que sabemos que es igual, que el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la parcial con respecto del tiempo del campo magnético, vamos a sustituir lo que hemos obtenido para el rotacional del campo eléctrico y la parcial en el tiempo del campo magnético. Sustituimos por un lado el rotacional, que es igual a E0 el coseno de y menos bt en dirección x, y por otro lado menos la parcial con respecto del campo magnético en el tiempo, que es menos b por b0 el coseno de y menos bt. Vemos que en ambos lados se nos va la parte del coseno, de donde obtenemos que E0 va a ser igual a la velocidad b de propagación de la onda por b0. Y a esta vamos a llamarle ecuación 1. Ahora, como lo hemos venido haciendo, vamos a obtener ahora el rotacional del campo magnético, pero a partir de las ecuaciones de Maxwell, es decir, vamos a usar la ecuación de Ampère-Maxwell, pero habíamos dicho inicialmente que vamos a demostrar que este campo electromagnético va a satisfacer las ecuaciones de Maxwell bajo ciertas condiciones, y las condiciones son que vamos a pedir que no haya fuentes ni del campo eléctrico ni del campo magnético. En el caso de la ley de Faraday-Henry-Lenz no tenemos ninguna fuente ni del campo eléctrico ni del campo magnético, por lo tanto nuestra ecuación 1 no requiere de esa condición, pero en el caso de la ley de Ampère-Maxwell nosotros sabemos que tenemos fuentes para el campo magnético, en este caso la densidad de corriente. Así, si nosotros no tenemos fuentes ni para el campo eléctrico ni para el campo magnético, la ley de Ampère-Maxwell nos queda solo como el rotacional del campo magnético igual a μ0 por ε0 por la parcial del campo eléctrico con respecto del tiempo. Sustituyamos entonces lo que hemos encontrado para el rotacional del campo eléctrico y la parcial del campo eléctrico con respecto del tiempo. Así el rotacional del campo magnético es igual a menos B0
por el coseno de y menos bt en la dirección z y tenemos μ0 epsilon 0 multiplicado por la parcial del campo eléctrico con respecto del tiempo, que es menos la velocidad por E0 por el coseno de y menos bt en dirección z. Análogamente, tenemos el coseno de y menos bt en dirección z de cada uno de los lados y podemos cancelarlo de cada lado. Así, obtenemos que B0, el campo magnético 0, es igual a μ0 epsilon 0 por la velocidad por E0. Pero nosotros sabemos que μ0 epsilon 0 es igual a 1 sobre c cuadrada, donde c es el valor de la velocidad de la luz. De donde obtenemos nuestra relación 2, que es igual a B0 igual a B sobre la velocidad de la luz por E0. Pero recordemos nuestra ecuación 1, la cual nos dice que E0 es igual a B por B0. De la relación 1 y la relación 2 tenemos que el B0 va a ser igual a B cuadrada sobre C cuadrada por B0. Esto sustituyendo nuestra ecuación 1 en la ecuación 2. Pero la única forma en la que esto sea cierto es que la velocidad de esta onda electromagnética sea igual a más menos la velocidad de la luz. Aquí se ve un poco raro este signo negativo, y este signo negativo lo único que nos dice es que cuando se esté propagando nuestra onda electromagnética con una velocidad menos c, se propaga en sentido contrario, es decir, en el sentido de las y negativas, en sentido menos y. Cabe mencionar que cuando Maxwell llegó a este resultado no se conocía que las ondas electromagnéticas se propagaran con una velocidad como la velocidad de la luz. Ahora, sustituyendo este último resultado en nuestra ecuación 1, obtenemos que E0 es igual a C por B0. Así, en resumen, nuestros resultados fueron los siguientes. 1. El campo electromagnético se propaga a una velocidad igual a la velocidad de la luz. 2. En cada punto de la onda y en cada instante la intensidad del campo eléctrico es igual a C por el campo magnético. Y 3. El campo eléctrico y el magnético son perpendiculares entre sí y en la dirección de propagación, que siempre va a ser el producto cruz del campo eléctrico por el campo magnético. Finalmente, cualquier onda electromagnética plana en el vacío tendrá estas tres propiedades. Y con esto vamos a terminar el video.